8 de marzo 2026, sesión sobre el mundo caótico y invitarlos a que mantengan este estado de presencia y sobre todo todos tenemos cierto equipaje, por decirle de alguna manera, o ciertos preconceptos o ideas muy arraigadas de qué es lo que está ocurriendo en este mundo, en esta humanidad. Em, Entonces, cuando eso que creemos que está ocurriendo se mueve, da miedo, no sabemos qué hacer, incertidumbre, qué va a pasar conmigo, con las personas que quiero, qué va a pasar con la humanidad. Entonces los invito a que todo preconcepto que tengan, el que sea religioso, filosófico, libros que hayan leído, lo dejen un instante de lado, abrirse a ver el, el video que vamos a ver ahora. Es muy breve, 8 minutos, el más corto que hemos visto en esta sesión, pero que apunta a una idea central que luego vamos a conversar y que es entender de otra manera aquello que está ocurriendo en la humanidad o en la conciencia, porque finalmente eh, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Así que voy a poner el video, lo vemos y luego conversamos al respecto. Si te encuentro dónde. Mm,
Muchos de ustedes no estarían aquí si no hubieran pasado por varios desafíos en su vida. No estaríamos aquí. La conciencia está evolucionando, eso es lo que está ocurriendo. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? Les doy la palabra a lo que quieran comentar. ¿Les cambió mucho su visión cuando uno deja de verlo como algo tan limitado, ¿no? De esta persona que creemos ser por un breve espacio de tiempo? Nos da mucho miedo, pero realmente lo que está ocurriendo es que la conciencia está evolucionando y evoluciona de esa manera, chocando con algo que creó la misma inconsciencia, ¿no? Es parte del proceso de evolución de conciencia. ¿Alguien quiere hablar? Preguntar. ¿Alguien no entendió? Acá no ponemos calificaciones, así que pueden opinar, comentar, decir si no entendieron, si no les queda claro. ¿Quiere hablar, Isabel? Sí, habla. Desbloquea tu... Bueno, Sí, que hola. una buena noticia, ¿no? Porque yo pensaba que la humanidad iba hacia atrás otra vez, o sea, como que íbamos para atrás con todo lo que está pasando y estaba, pues, eso, como mucha gente, ¿no? Estamos, bueno, como todo el mundo, como preocupadísima y digo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa aquí ahora otra vez para atrás, ¿no? Pero bueno, si él lo ve así, y seguro que es así, que es como una especie de impulso para avanzar, ¿no? Parece que eso es lo que ha dicho, pues bueno, pues genial, ¿no? A ver si es verdad que avanzamos. A ver si Pues es cierto, a ver si dice la verdad. Sí. sí, no, lo que pasa es que yo también creo que a lo mejor dentro del planeta hay como diferentes niveles de conciencia, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor hay, no sé, hay zonas que parece que el nivel de conciencia está como peor, ¿no? Y que todavía se recurre a la violencia y ese tipo de cosas. Y otros parece que están más evolucionados. No sé si eso es así o no. O incluso dentro de una sociedad hay como individuos más evolucionados que otros. Entonces, bueno, hombre, el recurrir a la violencia para solucionar problemas, claro, es un poco medieval, ¿no? Como que parece que ya no pega, ¿no? Pero a lo Mm, mejor es necesario para, no sé, mm. que probablemente hay cosas que yo no soy capaz de ver, ¿no? Y él pues las ve o las siente o las percibe. Bueno, él comenta en varias de sus charlas cómo el planeta, el universo entero se ha ido complejizando, la vida también se ha ido complejizando y esa complejidad es la que es capaz de sostener la conciencia que se manifiesta a través de un ser humano que es autoconsciente, pero en cosas prácticas que se pueden ver, yo de los años que llevo siguiendo a Eckhart Tolle y a otros maestros, todos comentan que cuando, bueno, pasó en momentos antes también, pero por ejemplo cuando empezó la pandemia, hubo una explosión de despertares de conciencia. En el fondo la gente dijo, necesito entender qué está ocurriendo conmigo, con el mundo, y se volcaron a autoconocerse, ¿no? A ver qué estaba pasando, qué soy yo en todo esto. Y fíjate que ahora, por ejemplo, esta sesión de, de lo último que ha pasado, que ha llenado los titulares, el problema de Irán, el bombardeo, en que toda la prensa inmediatamente hablando de una tercera guerra mundial, y, y me llegó una cantidad de correos de personas, incluso a través de la página web, que nunca nadie me había escrito a través de la página para preguntarme por esto. Entonces hay ciertos movimientos que son visibles, o sea, se nota, es evidente que está ocurriendo. Entonces, a veces uno mira al resto del mundo y dice, bueno, como que dice, bueno, despierten los demás, pero finalmente se trata de uno, ¿no? Y tú también lo puedes ver, que en ti hay un despertar ocurriendo.
sí, sí, Entonces ya tienes la mayor referencia, el despertar que está ocurriendo en ti, de los maestros. Todos dicen lo mismo, los más conocidos que a veces mencionamos acá. Eckhart Tolle lo dice, Moji lo dice, Lamarringen lo dice, y varios otros, que hay un despertar muy importante ocurriendo. Entonces, pero eso no sale en la prensa, ya, ¿ah? Y nadie te explica que realmente lo que nosotros estamos viviendo es un momento crítico del despertar de la conciencia. Y también se nos olvida, que como dice un curso de milagros, que también lo cita Eckhart frecuentemente, nada real puede ser amenazado. O sea, a nosotros nos cuesta sintonizarnos con esa realidad de decir, bueno, realmente la conciencia que yo soy no está en juego, no está en sí, sí, peligro, va a seguir evolucionando. ¿Ah? Y ahí uno puede empezar a, por lo menos, a incorporar un poquito, que es difícil, sobre todo con el bombardeo de noticias y pesimismo y el miedo de la gente, el miedo se percibe en las personas en las calles, sí, eh, darte cuenta que en realidad todo está bien, aun cuando no está bien, porque lo que está ocurriendo, el proceso del universo entero, es más conciencia en este plano. Entonces, visto desde ahí, lo está haciendo muy bien el universo. Ajá. Porque nos está poniendo en situaciones en que la única alternativa es un cambio de conciencia, es la única alternativa. También lo dice Eckhart en muchas de sus charlas. Él se pregunta, bueno, ¿irá a ser suficientemente rápido? Pero la única salvación, para todos los que piensan que tenemos que salvarnos, la única salvación es el despertar de conciencia, esa es la única salvación. Y está ocurriendo, y lo que está ocurriendo ahora es muestra de que está ocurriendo. Porque así como las dificultades en la vida, cuando tú miras hacia atrás, las dificultades te han hecho avanzar, si las has sabido tomar, porque también te pueden volver más inconsciente, pero después igual viene el rebote hacia más conciencia tarde o temprano. Después de más o menos sufrimiento, viene un avance hacia más conciencia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. sí, es Mm. verdad que eso ha pasado a lo largo de la humanidad, porque, por ejemplo, en la Edad Media, que fue una época muy oscura, después vino el Renacimiento, que fue una época de apertura y que el hombre se hizo consciente de muchas cosas. Entonces, es verdad. Lo que pasa es que, claro, yo sí sigo las noticias, porque a veces digo, no voy a mirar ninguna noticia más, pero claro, por otra parte quiero saber qué pasa, pues la verdad es que Mm. la miro y es que me siento fatal, ¿no? Pero bueno, Claro. el ego también mío que dice, ¡guau! ¿No? Que se asusta y todo eso. Pero es verdad que, bueno, a la conciencia no le pasa nada, claro. Y algo muy importante que también nos lo dicen los maestros es que cuando tú enfrentas una situación compleja, supongamos las noticias, ahí quedas muy preocupada, tú puedes usar eso como un punto de apoyo para volverte más presente, más consciente. Entonces, Y, o caes en la trampa del miedo, ¿eh? Como dicen los maestros, la misma situación a una persona que es capaz de estar más presente, lo va a volver más presente todavía, la misma situación. Y otro que cae en el miedo va a caer en la inconsciencia. Entonces, en el pero fondo, darte cuenta, dime. más presente, por ejemplo, si yo empiezo a leer que han bombardeado Irán, que no sé qué, que ha habido un montón de todo lo que está pasando, ¿no? Pues me entra así como digo, uff. Y entonces ahora, ¿cómo me hago presente ahí en ese momento? Tomando distancia, Dejando, simplemente el primer paso es soltar las narrativas mentales. vale. Es el primer paso frente a todo, no solo frente a Irán y Estados Unidos. ¿Ah? Que es lo que a nosotros nos cuesta y es lo que nos cuesta entender porque, por ejemplo, cuando meditamos, no entendemos la mayoría, no entendemos muy bien el sentido que tiene y el sentido que tiene es poder estar en un estado no mental, sin narrativa. Entonces, por ejemplo, en este mismo momento, si tú sueltas toda narrativa respecto a cualquier cosa, se acabó el miedo, se acabó la preocupación instantáneamente. En ese mismo momento se termina. Y no es una evasión, que finalmente en este momento estamos acá y aunque estén en cayendo misiles, tú estás acá y el único aporte que puedes hacer a eso es estar presente.
es trabajar en tu conciencia. Entonces, al final, si te empiezas a dar cuenta, mucho del miedo es historias que tu cabeza está armando respecto a lo que puede ocurrir y a lo que te dicen las noticias, que las noticias te dicen lo que más asusta, ¿ya? Son Total. expertos en eso. Entonces, también volviendo a lo concreto, aprovechar esas situaciones en que te toma la preocupación y observar cómo tu mente está, qué va a pasar, qué será, quiero saber, estaremos seguros, estaré buscando a lo mejor, me tengo que escapar a otro lado, a Chile, por ejemplo, donde estoy yo, ¿ah? Me tengo que escapar a algún lado que esté más lejos. eh, Puede entrar en eso y ir aumentando esa emoción de temor, de miedo, de incertidumbre, o simplemente en ese momento, en ese momento en que es más difícil estar presente, usarlo como la oportunidad de trabajar tu presencia realmente estando desafiada, realmente estando en una situación que cuesta, ¿no sabes? Presente, presente. Y ese es el mayor aporte que uno puede hacer. Obviamente, si hay algo que está ocurriendo a tu alcance, a tu entorno y hay una acción que puedas tomar, sí, por supuesto. Pero frente a la inconsciencia, tu mayor aporte es estar consciente, estar presente, ¿no? Y como te decía antes, nosotros como que no entendemos mucho el, lo que ocurre cuando tú estás sin procesos mentales. El otro día en Instagram subí una frase de Eckhart que venía absolutamente al hueso y decía, cuando tú trasciendes o dejas de lado los procesos de pensamiento, se activa la inteligencia no conceptual, Ok. que otro nombre es la sabiduría, ¿sí? Y la capacidad de intuitivamente darte cuenta que en realidad eh, el miedo no aporta nada y, y lo otro es que cuesta también, pero por lo menos te lo puedo decir para ver si lo dejas en algún lado por ahí, que el universo no se equivoca, ¿no? Entonces cuando nosotros pensamos, no, mira, el universo se equivocó, no se equivoca, es parte del proceso. Desde nuestra perspectiva, claro, se equivocó. Por eso también decía, nosotros creemos yo he escuchado a mucha gente decir es que el ser humano está mal hecho, ¿no? El ser Mm. humano está en evolución y esta es parte del proceso de evolución. Esto que estemos tratando de autodestruirnos es parte del proceso de evolución. Y yo creo que al menos lo que hemos conversado acá en las sesiones ya logras ver, y si lo miras desde ese punto de vista de que la conciencia a través de todos estos procesos evoluciona, yo creo que se logra ver, lo logras ver, está evolucionando, Sí, está sí. evolucionando. Así que suena difícil decirlo, pero qué bueno que esté evolucionando, qué Hombre, bueno. sí. Claro, Agustín dice, todo pasa por algo porque nada está fuera del todo. Todo es parte del proceso, todo es parte del proceso. Y tú eres el proceso también, no estás en un proceso, porque uno podría decir, sáquenme de aquí. No, tú eres el proceso, ¿ah? Entonces puedes ser una hoja que lleva el viento o puedes ser un participante consciente de ese proceso. Sí, eso está muy, eso es muy, sí, porque si no es un poco como una sensación ahí rara, pero sí. Cuando sientas esas sensaciones o veas noticias, recuerda que lo que puedes hacer y que va a ser un aporte es estar presente y soltar los procesos de pensamiento. Entonces uno como que tiende a pensar, bueno, es que si me pongo a meditar, qué irresponsable, ¿no? Es un acto de responsabilidad, no un acto de irresponsabilidad. Estás haciéndote cargo de lo que te corresponde a ti. Y a los que Sí, están ahí en el frente de batalla o en el campo político o en la prensa, les corresponden otras acciones, pero nosotros al menos lo que podemos hacer es permitir que la conciencia fluya con más fuerza a través nuestro, y como la conciencia humana es una sola, la conciencia es una sola, mientras más fluya a través de cada uno de nosotros, más conciencia viene a este plano. claro, además por algo estamos aquí y no allí. Quiero decir que si nos ha tocado estar aquí, pues tenemos que Claro, hacer un trabajo, ¿no? claro, y el universo está despertando, pero no está despertando allá y tú acá. Si eso es lo bonito, el universo está despertando a través tuyo, y a través mío, y a través de todos los que estamos acá.
sino cómo va a despertar. Nosotros somos el proceso de despertar del universo que está ocurriendo a través nuestro. Y en ese proceso nos estamos tratando de matar unos a otros, pero es parte del proceso, es parte del proceso. Muchas gracias. Gracias, Isabel. María, ¿qué tal? Tienes que habilitar eso. Ya. Pues no, que ahora cuando estabais nombrando esto, toda la última parte del siglo XX, eh, ¿no? Los últimos 20 años o así, con el auge de las terapias, ¿no? Que se ha hablado muchísimo de la neurosis humana, que estamos enfermos. Se ha hablado mucho de eso. Bueno, y Eckhart, en la visión de Eckhart, Eckhart lo que dice es que estamos condicionados, ¿no? Entonces, la manera de, de evolucionar es eh, trascender, ir por encima de todos los condicionamientos, ¿no? Que no es que ¿Sí? estemos mal hechos, sino que, que estamos condicionados, que estamos programados y, ¿Sí? y- y venimos de una cultura pues enferma. Es una forma de verlo. Él dice que el mundo está loco, pero la locura es simplemente otra palabra para inconsciencia, ¿ah? En que los casos extremos de inconsciencia ya son locura clínica, pero la locura no clínica es la realidad que todos vivimos. En el fondo, nosotros vivimos eh, una locura consensuada, una locura común, ¿ah? Y es, como lo dice Eckhart, es producto del ego. Cuando aparece el ego, empiezan a ocurrir los condicionamientos. El ego son condicionamientos, ¿ah? Entonces, claro, ahí apunta Eckhart en el fondo lo mismo que estamos diciendo acá. Cuando tú empiezas a ser capaz de observar eso que está ocurriendo en ti, esos condicionamientos, te empiezas a desidentificar de ellos. Solo con observarlo, eso es lo interesante. No es que tengas que empezar a pelear con tus condicionamientos. Simplemente te vuelves la conciencia que puede observarlos. Ahí ocurre la desidentificación y ahí empieza a trascenderlo. Y básicamente es algo que está ocurriendo a través tuyo también, porque muchas veces pensamos que es algo que nosotros tenemos que hacer como una obligación y tenemos que lograr que los demás también lo hagan. No, es simplemente darte cuenta que te tienes que quitar del medio, como decimos algunas veces, que eso apunta a que el ego se salga del medio, ¿ah? Trascender esa identificación con nuestra mente y ahí empezar a trascender. Y también el ego es el que te apura a que eso ocurra ahora ya. ¿Ah? El ego quiere, bueno, si esto es, voy, hago todos los retiros, todos los cursos, me leo todos los libros y entonces, no, puede que ocurra así, pero puede que ocurra simplemente que una mañana te levantes y algo cambió. O simplemente que ocurra una situación tan compleja que tu ego se agrieta. A lo mejor a alguien le ha pasado acá que a veces en una situación muy compleja, de repente como que se abre un espacio, ¿ah? Se abre un espacio y quedas en blanco. Y ahí la conciencia se movió y ya no vuelve a hacer nada lo mismo. Entonces es como eh, salirte del comentario mental, de tratar de explicar todo con la mente. Eso es fundamental, fundamental, porque eh, la mente te metió en el problema, digamos, ¿ah? La mente es la que causa todo esto que estamos viviendo, entonces no te va a sacar de ahí la mente. Como dije alguna vez, pensando no se sale, ¿no? Cuando de repente dices voy a hacer esto, y porque sí, porque esto, porque aquí, porque allá, se puede pensar, no es que no se pueda pensar, pero finalmente si solo piensas, sigues metido en el mismo círculo de tu mente y del ego. Entonces, por eso es tan importante encontrar esos espacios sin mente, sin mente. Has dicho una pista muy buena, que es eso de la inteligencia no conceptual, que es
una pista, ¿no? Es una parte Claro. que... Claro, en el fondo cuando tú dejas la mente de lado, para los que lo hayan experimentado y los que no ya lo van a experimentar, por algo están aquí, eh, es como saber sin palabras, en el fondo. ¿Ah? Puedes ver las cosas más claramente. Y, y trae varias cosas asociadas. O sea, cuando tú te abres a la inteligencia no conceptual, em, por decirlo de alguna manera, todos los problemas se achican, ¿ah? Disminuyen su intensidad. Y te da claridad y te empieza a dar armonía y empiezan a pasar todas estas cosas que nos dice Eckhart, que no son cuentos, son absolutamente vivibles, ¿no? Entonces, entender que la meditación, todo lo que hacemos con esos ejercicios es básicamente para poder generar un espacio en el cual no haya pensamiento. No quiere decir dejar de pensar y nunca más pensar, no, quiere decir tener un equilibrio y no simplemente seguir esa inercia de todo procesarlo a través de la mente. ¿Te has fijado? Incluso estás meditando y terminas de meditar y inmediatamente la mente, ah, pasó esto, pasó lo otro. Eso ya no es, eso ya no es. ¿Ah? La experiencia de la meditación es cuando no está la mente. Después lo que la mente diga ya no es. ¿Ah? Entonces empezar a buscar por esos lados, no es tan complejo. ¿Recuerdas que no sé si estuviste en la sesión pasada? Yo les decía, no le tengan miedo a soltar todo, no rechazar. No se trata de empezar a pelear con el pensamiento o con los procesos mentales, sino que simplemente llegar en un momento y soltar todo lo que vimos en la meditación, para que se genere un espacio. Y en ese espacio hay paz, hay claridad, hay confianza, y muchas veces no es descriptible en palabras, porque para la mente estar en paz tiene una explicación, pero un estado de paz no tiene una explicación. La mente lo tiene que justificar. Estoy en paz por esto otro. ¿Ah? Y al final esa paz es más una idea que una realidad. Pero cuando tú estás en presencia, por ejemplo, ahora mismo, ¿ah? Si sueltas todo, no es tan difícil, suelta todo. Respira profundo, suelta todo. Y la mente trata de empezar de nuevo, la mente trata de meterse, empezar de nuevo. No, suéltala, suéltala, no la toques. Y si tú haces eso regularmente y en la meditación, después, cualquier situación que enfrentes, lo primero es silencio interior y de ahí viene otra inteligencia. Si la respuesta viene más rápido, la tormenta, si es que la hay, es más pequeña. Y Eckhart nos lo dice en todos los tonos, ¿te has fijado? Por todos los ángulos busca. Y siempre llega a lo mismo. Siempre llega a lo mismo. Siempre te lleva al mismo lugar. Presencia, presencia. Y aprovechar, porque claro, estar presente mirando el mar un día domingo sin preocupaciones, es muy fácil estar presente ahí. Pero cuando pasan estas cosas, lo que decía Isabel, y ves las noticias y logras darte cuenta que en tu mente hay un diálogo de preocupación de qué irá a pasar, que este Trump maldito, que este Netanyahu y todos los actores, ¿no? Y logras darte cuenta de que ese diálogo está ocurriendo en ti interno, ya eso es una toma de conciencia, ya diste un paso. Y el paso siguiente, suéltalo. Es un pensamiento, es un proceso de pensamiento, suéltalo. No va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. No van a caer más o menos misiles. O sea, probablemente caigan menos a la larga, pero no va a afectar, digamos, simplemente suéltalo, suéltalo. Y eso te va a volver, el hacerlo en esas situaciones, más capaz de estar presente cuando realmente se necesita estar presente. Que es cuando tienes que solucionar un conflicto, un problema, tomar una decisión. Primero no pensar, después el pensamiento que parta de ahí. Pero nosotros acostumbramos, de nuevo me estoy repitiendo, pero nosotros estamos acostumbrados a siempre pensarlo todo, todo lo pensamos. ¿Te has fijado, no?
Todo lo pensamos, todo lo pensamos. Y Eckhart y los maestros, ¿qué nos dicen? No piensen tanto, no piensen tanto, no piensen tanto. Pero él es muy delicado, entonces lo va poniendo para el que lo pueda tomar. Hay que comprender también que los pensamientos ocurren, no son nuestros, exactamente. Los pensamientos llegan. Entonces tampoco se trata de pelear con el pensamiento o reprimirlo, porque no funciona reprimir el pensamiento. Pero lo que sí puedes hacer es no darle tu atención. ¿Y cómo no le das tu atención? Dándole tu atención a tu respiración, tu cuerpo, percepción sensorial y todas sus variantes. Pues básicamente son esos tres: percepción sensorial, respiración y sentir el cuerpo interior. Y con eso, como tenemos una capacidad de atención muy limitada, que nosotros creemos que tenemos banda ancha para la atención, no, tenemos muy poca. Trata de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, muy difícil o imposible. Entonces, esa poquita atención que tenemos, en vez de dársela a la mente, que la mente tiene este magnetismo, ¿no? Esta gravedad que te trae, ven, piensa en esto, es importante, se va a acabar el mundo si no piensas en esto, no va a reaccionar a tiempo, tu vida va a peligrar si no piensas en esto. No creerle, ¿se han fijado cuando Eckhart dice no le creas a tu pensamiento? No creerle, ir a todas estas cosas. Mirando la habitación también ayuda poniendo atención, y claro, lo que estoy diciendo, en el fondo, hay tres portales para estar en presencia. Percepción sensorial, que es tan simple como en este momento mirar la habitación sin enfocar nada. Pueden hacerlo y vean lo que ocurre con su nivel de conciencia. Se vuelven más presentes. Miren, mira. O incluso, a mí me funciona muy bien, intenten sin enfocar la vista, ingresar todo el campo visual de una vez. Ponen la vista en el centro y agarren, tomen todo el campo visual. Y la mente inmediatamente baja por sí sola, porque no hay tanta tensión como creemos. O la respiración, una inhalación consciente, profunda, siguiendo todo el movimiento. Y la mente baja. Sentir el cuerpo también. Por ejemplo, ahora mismo siente tus manos, siente tus piernas, tus pies. Entonces, cuando tú haces eso 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, la mente empieza a aprender a quedarse callada por sí sola. No tienes que pelear con ella. Y ahí cuando eres capaz de estar presente, puedes empezar a enfrentar los problemas de la vida diaria que todos tenemos de otra manera. Y ahí hablo de mi experiencia directa, ¿no? Sin citar a algún maestro. O sea, es lo que me han enseñado ellos, que cuando tú enfrentas un problema y eres capaz de estar en presencia, así, realmente en presencia, el problema que sea, problema importante, algo ocurre no solo en ti, sino que de alguna manera el problema se transforma, ya no es el monstruo que parecía ser, y a veces por no hacer nada el problema se soluciona solo. No estoy diciendo que mágicamente, sino que porque básicamente no había nada que hacer y a veces cuando tratamos de hacer cosas empeoramos el problema. Nos ponemos a discutir, a tratar de apurar las cosas, nos salimos de los tiempos que requieren los procesos, las demás personas, ¿ah? Queremos solucionar la discusión inmediatamente en vez de dejar que las cosas se calmen y todas esas cosas. Entonces, cuando tú eres capaz de enfrentar un problema desde la presencia, empieza a transformarse tu experiencia, porque finalmente el cómo te relacionas tú con lo externo y bueno, y contigo el pensamiento que también es algo externo de alguna manera, em, la realidad se empieza a transformar porque tu interacción con ella se empieza a transformar. Te estás relacionando desde otro lado, no estás desde el patrón, desde el egocentrismo, desde el querer que las cosas sean como tú quieres, de tratar de controlar las situaciones, se transforma. Y con lo que estamos hablando acá, de este mundo caótico, pasa exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo, porque si tú estás en presencia o en paz, eh, tu visión de lo que está ocurriendo cambia también, porque puedes ver que hay un proceso ocurriendo y puedes ver, si pones atención, que el proceso de evolución de conciencia está ocurriendo a la par, está ocurriendo a la par. Un ejemplo de este grupo y otro ejemplo son todas las otras cosas que uno puede ver de los maestros que están hablando respecto a esto, que varios lo hemos citado acá. Entonces esa transformación viene de adentro, viene de ti. Y ahí es donde uno puede, a eso es lo que me refiero cuando digo alinearse, ser un participante consciente con el proceso. Y el primer paso para poder ser parte del proceso es alinearte con la evolución de la conciencia. Ese es el primer paso. Pues todo lo que tú puedas hacer con eso, no como una obligación, sino casi como para ponerlo de manera poética, casi como bailar con la música que están tocando, ¿eh? Todo eso te alinea. Y alinearse, al final, ¿qué es? El universo, que lo hablamos en el taller de karma, si se acuerdan los que estuvieron, el universo en el fondo no está ocurriendo al azar. El universo va hacia la conciencia, se está complejizando. Si lo quieres ver desde la mirada espiritual o desde la mirada científica, no hay azar. O sea, han medido lo que tardaría el mundo, el universo en llegar a ser solo en la dimensión material lo que es y no alcanza el tiempo, por mucho. O sea, hay una complejización que es más conciencia, complejización también, y el universo va hacia allá. Entonces, alinearse, que todos han escuchado seguramente, cómo me alineo para que fluya, para que todo fluya. Alinearse es darte cuenta que si todo va a la conciencia, ya sé cómo alinearme, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me pongo a pensar que Trump es un maldito y que ojalá le peguen un tiro, como he escuchado a algunas personas decir, ¿me estoy alineando o me estoy desalineando con este universo que es solo amor y que va a la conciencia? Me estoy desalineando, ¿no? Si estoy condenando, esos son mis enemigos, ¿ah? Estos son los buenos, estos son los malos. No somos todos uno, ¿ah? Los buenos los que yo considero son, sí, con eso yo soy uno, con los otros no. ¿Me estoy alineando o me estoy desalineando? Me estoy desalineando. Si soy egoísta, si tengo miedo, si siento odio, me estoy desalineando. Y si por lo menos me doy cuenta y reconozco, sabes que no puedo mirar a los otros como otros, no puedo. O sea, como yo mismo, no puedo dejar de mirarlos como otros. Los sigo mirando muy diferente a mí y lo reconozco. Y digo, no puedo, aunque yo sé que también soy yo, pero no puedo, te estás alineando también. Te estás alineando. No te estás porque si te estuvieras engañando a ti misma, a ti mismo, o estuvieras reforzando la separación, te estás desalineando. Cuando el maestro Moji dice, cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas, dejas de estar a favor o en contra de nada, porque en el fondo empiezas simplemente a observar el proceso que somos todos. No quiere decir que no puedas decir que algo está haciendo daño y si lo puedo solucionar y está dentro de mis posibilidades, lo puedo hacer. No quiere decir eso, quiere decir que en toda situación y en todo evento, mi preocupación tiene que ser no cómo castigo o cómo elimino el mal, sino que tiene que ser cómo traigo luz. ¿Cómo traigo luz? ¿Qué puedo hacer para traer luz? Y a veces lo único que uno puede hacer simplemente es estar en presencia, nada más. Pero meterle más oscuridad, más odio, más de lo mismo, repetimos el karma y seguimos atrapados en los patrones, como decía María, estos patrones.
hay trabajo que hacer, hay trabajo. Pero para eso estamos acá, no es una casualidad, no caímos aquí por accidente, somos parte del proceso. Y eso también empodera, darse cuenta que el simple hecho de que yo pueda estar en presencia y poner luz en donde pueda y, y entregar eh, amor y no odio, incluso a mis peores enemigos, como nos decían todos los maestros de hace miles de años, es un desafío, pero yo creo que se puede. Y no creo que haya que ser Jesús de Nazaret para hacerlo. Es una cosa de voluntad. Y cuando no se puede reconocer que no se puede, no puedo. Pero por lo menos no le voy a poner más leña al fuego. No voy a poner más odio, ni en mi corazón ni afuera. Ujú. Así que a no tener miedo, a no tener miedo, porque el universo no se equivoca. No, no estamos en un universo en que el quien quiera que sea que lo haya creado, llámenlo Dios, llámenlo como quieran, no es que se lo haya creado y se haya ido de vacaciones, ¿no? Estamos en un proceso que es brutal, desde cierta perspectiva, brutal, como es la vida, pues. La vida es brutal, es una locura, ¿no? La naturaleza que somos es linda, pero muerde también, muerde. Hay flores y hay leones, ¿no? Así es, esta naturaleza. Y en la medida en que uno se alinea, menos empieza a chocar con las asperezas de esta realidad. Menos chocas, menos miedo, menos conflicto. Y alinearse, como les digo, si ya lo estamos viendo, ya sabemos, nos lo vienen diciendo por miles de años. No es un libro así, son cosas, el amor, la luz, la compasión, por ahí es. Isabel, tienes la mano arriba. Isabel, ¿tienes la mano arriba? No, no, ¿No? Ah, antes que no la he bajado. No. vale, vale. Ah, perdón, perdón. Bueno, pues esa es la sesión de hoy, de invitarlos a que miren un poco más grande dentro de lo posible y entender que el proceso que está ocurriendo, que lo dice Eckhart también, no solo es inevitable, sino que es necesario. O sea, muchos hemos crecido y vivido pensando que ojalá el mundo cambie. Está cambiando. Esa es la buena noticia. Está cambiando. ¿Cómo? Como tiene que cambiar. Como tiene que cambiar. Entonces, hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, y, y finalmente nada está en peligro, nada real está en peligro. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, gracias por su asistencia y nos estaremos viendo en una próxima sesión. De nuevo, si en el grupo de WhatsApp, si aparece algo, gracias también a ti, si aparece algo, alguna duda, alguna cosa que quieran compartir, preguntar, comentar, lo ponen ahí y lo conversamos. Bueno, y como la cosa sigue movida, voy a ver si hacemos algún otro video del mismo tema con una mirada quizás desde otro ángulo parecido, pero un poquito más amplia. Pero esta me pareció como un primera sesión de este tipo, ¿ah? ¿Cada cuánto se hacen estas sesiones? Pregunta. Todos los domingos, salvo excepciones, por ejemplo, que me toque viajar o algo, pero todos los domingos, ¿ah? Y si no, está el grupo de WhatsApp, y si no, eh,
Está Eckhart Tolle, pero en inglés, en YouTube. Ya pues, buenas tardes, buenas noches, que estén muy bien, Gracias. a hacer nuestra parte y que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao, Bueno, chao. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao. chao, chao.